senador, fue concejal. ¿Qué es lo que no ha sido? Solo le ha faltado ser princesita de Navidad. Es joven y tiene ya... Nada más. Mire, vamos a mejorar la entrevista, Jorge. Caray. Hoy hay que ponerle humor porque esta campaña me está dañando el genio, así que mejor le pongo humor. Bueno. A todos. Saludamos a Jorge Acaiturri, está de candidato a asambleísta provincial Distrito 1, Distrito 1, Partido Social Cristiano. Mira, Jorge, ayer le comentaba a Ramiro de la audiencia, por casualidad lo escucha el abogado Jaime Nedot, presidente vitalicio del Partido Social Cristiano, y suscribo esto. Le preguntaban sobre izquierda y derecha. Y él fue muy claro y puntual. Izquierda y derecha. Eso es del siglo pasado. Claro. Y utilizó este término. Esos son los atrasapueblos. Y yo suscribo eso. Porque por eso estamos así. Así es. Por esa ideología, por esa polaridad y por el hecho de pensar siempre en mi partido, en movimiento, en mis intereses. ¿Y dónde queda el pueblo? Así es. Jorge. Ramiro, Enrique, buenos días, un saludo cordial para todos. Voy a extenderme ahí en algo, porque ya no solo por las ideologías, porque muy pocos discuten temas ideológicos ya. Claro. Ahora es más cómo le saco a conveniencia en los momentos. Mire usted, Correa era el pasado no volverá, el pasado no volverá. Ahora es el viejo Ecuador y el nuevo Ecuador. Por eso yo siempre digo, un solo Ecuador, y lo que tenemos que trabajar es para que sea libre, democrático, más justo, equitativo, solidario y con oportunidades para todos. Ese es el Ecuador que debemos construir todos, pero no existen dos Ecuador, uno viejo y uno nuevo. Existe uno solo y tenemos que trabajar para que genere esperanza para todos. Entonces, desafortunadamente, hay un oportunismo de momentos y enmarcan los discursos en base a eso. Pero no se habla de lo que es importante. Oiga, yo pocas veces en mi vida me he sentido tan preocupado a revisar cifras económicas como las que lanzó el INEC hace 2 días. Escúcheme, 263,000 empleos perdidos en un año. 263,000. Eso no es broma, Enrique, no es broma, Ramiro. Escúcheme, 360,000 nuevos pobres en el Ecuador, llegando a 5,040,000 personas que viven con menos de $91.55 al día, es decir, con $3 al día. Más de 500,000 nuevos dentro de la línea de la extrema pobreza, llegando a 2,300,000 que viven con $51.45. Increíble. Es decir, menos de $1.7 al día. Y dentro de la línea de la pobreza multidimensional, que son ecuatorianos que no tienen acceso a servicios como deberían, hay más de 7 millones, casi el 40% del país. Esto debería, al menos a todos, ruborizarnos, preocuparnos, hacer que se organicen los objetivos y las prioridades y comencemos a trabajar por aquellas cosas que son fundamentales para que el pueblo ecuatoriano deje de ser pobre, porque esa es la realidad. Eso es lo que vivimos el día de hoy, eso nos dicen las cifras. Entonces, temas fundamentales: inseguridad, porque afecta absolutamente a todo. Reactivación económica, el país hizo carísimo para producir y para vivir. Y por supuesto, desarrollo humano, con acceso a sus derechos, con educación, salud y acceso a servicios básicos con calidad, calidez y cobertura. Si no construimos una agenda que priorice estos objetivos, buscando los consensos necesarios para que se puedan hacer tangibles y una realidad en beneficio de todas, entonces, oiga, el país está en un momento realmente preocupante. Sumo a esto, Jorge, el tema de la migración. Fíjate tú cómo cada mes y cada semana hay vuelos que vienen con ecuatorianos. Sí. Recuerda tú que las remesas el año pasado hablaban de 6,000 millones que ingresaron al país, otros hablan de 5,000, de 4,000. Bueno, ya esa cifra olvídense, porque esa fuerza productiva del Ecuador se encuentra ahí en nuestro país, también buscando oportunidades, porque afuera no las encontraron, los deportaron. Fuera. Por las remesas, la dolarización quizás hubiese caído hace rato, y eso es lo que la gente no entiende. Pero mire, vamos al concepto de también por qué pasan todo este tipo de cosas. Porque cuando usted dice 263,000 ecuatorianos ahora ya no tienen un empleo y antes sí lo tenían,
Es claro que la austeridad no funciona, no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Nosotros nos pasamos siempre hablando y diciendo, es que mira lo que hizo el país tal, mira lo que hizo el país tal, así deberíamos ser. Hablando de países desarrollados. Bueno, les cuento, en ningún país desarrollado existe la austeridad. Todos hacen un complemento entre la inversión pública y privada, que es fundamental para que haya liquidez, inversión y generación de empleo. Si no hay generación de empleo, no hay ingresos ni salarios, no hay consumo, no hay venta, recaudación y crecimiento económico. Y cuando se habla de redistribución de la riqueza, entonces el Estado no tiene la plata para redistribuirla de la forma correcta, que es generando oportunidades. Educación, salud, nutrición, seguridad y acceso a servicios básicos, porque esa es la forma que se redistribuye la riqueza de verdad, cuando uno quiere construir una sociedad competitiva. Entonces, oiga, acá lo primerito es cómo retomamos la senda de la inversión pública y privada, pero si seguimos con este discurso de austeridad, oiga, lo que se viene es grave. Y acá, permítame decirle algo más, porque yo creo que muchos se están confundiendo. Hay quienes se marean con ciertas cifras de popularidad. La política no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia en busca de hacer las cosas bien y con vocación de servicio. El señor Lenín Moreno, cuando tenía 1 año de gobierno, arrasó a correr estando aquí en la consulta en las urnas. El señor Guillermo Lasso, al año de gobierno, tenía más del 60% de popularidad. Así que no nos confundamos, el pueblo te da cierto margen, pero después de ese margen, si las cosas no comienzan a funcionar, también le pone la cascabel al gato. De acuerdo, continúa Ramiro Cepeda. Jorge, qué gusto de tenerte aquí en la cabina. Ramiro, como siempre, coincido con algo que dijo de entrada, qué bien que se come en la central. Qué bueno, gracias. Iba a coincidir, porque lo que vamos a hablar hoy por hoy, no quiero hablar de su candidatura, quiero hablar de conceptos de país. Claro. Ya, porque este país y el mundo vive una sociedad inequitativa. Totalmente. Con fortunas obscenas que deberían avergonzar al mundo. Que 86 familias posean el 50% de la riqueza del mundo no es algo para sentirse orgulloso. Coincido con usted. Es algo para sentirse que somos una sociedad miserable, en donde se prioriza la fortuna individual por sobre el bienestar colectivo. Coincido. Y partiendo 100%. de ese principio, Jorge, Encantado. hay que humanizar la política. Y humanizar la política no es ver las cifras frías en un presupuesto o en un proyecto, sino ponerle rostro a eso. Y ojo a los señores de izquierda, no estoy hablando de aumentos de sueldo ni de aumentar el salario básico. Estoy hablando de dar oportunidad a la gente, pero ¿en base a qué? A que la gente que tiene dinero genere trabajo, que es la única que puede generar de trabajo. No hay que ver al empresario como enemigo, pero por supuesto, y ahí es el rol del Estado que quiero plantearte, humanizar al empresario y decirle, oye carajo, tu fortuna y tus utilidades son producto de la riqueza que has obtenido en este país. No estoy diciendo que la regales, estoy diciendo que la inviertas. Qué buen tema y qué buena conversación. Mire, le voy a contar lo que yo propuse en el primer económico urgente. En otras partes del mundo no se toca el impuesto al consumo, se toca la renta, se toca la utilidad. Acá, y repito lo que dije al inicio, vivimos viéndonos en el espejo de otras naciones, pero no hacemos lo mismo. En países como Alemania se paga hasta el 45% de impuesto a la renta, dependiendo la renta generada, es decir, dependiendo la riqueza. Y en los países nórdicos mucho más, pero miren los servicios que dan. Hasta el 50%, en Estados Unidos hasta el 40%, bueno, 39,9%. Pero en una economía pequeña que no crece, hay que hacer, creo yo, Majo, estilo Alemania, que si tú reinviertes hasta el 60% de tus utilidades, puedes tener una exención de eso. Pagas el 40% y hasta el 60% tú puedes reinvertir tus utilidades. Eso genera lo que acaba de decir Ramiro, beneficios indirectos. ¿Cuáles son los beneficios indirectos? Si inviertes más, contratas más.
La gente tiene un salario. Al tener un salario, consume más. Y el Estado no recauda tanto por impuesto a la renta, pero recauda más por el consumo, por el IVA, porque se aumenta el volumen de transacciones, generando mucho mejor calidad de vida para sus ciudadanos. Entonces, si ese concepto lo replicamos, ¿sabe lo que planteaba yo? Que hasta el 60%, e incluso hasta el 100%, de todas las inversiones en investigación, desarrollo e innovación paguen impuesto a la renta cero. ¿Por qué? Si usted, porque genera trabajo, pues. Porque si usted reinvierte en investigación, desarrollo e innovación, mata dos problemas gravísimos, aparte del empleo que tiene el Ecuador. Si usted invierte en eso, también mejora su productividad. Es decir, produce más por hora. Y es más competitivo en el mercado externo e interno, aumentando las exportaciones, haciendo que ingresen más dólares, y el producto nacional en nuestro mercado vende más con relación a productos importados. Entonces la economía crece, genera empleos, el Estado recauda más y tiene para invertirlos en mejores obras y servicios. Y ese es un concepto que si no se lo comienza a replicar ya, oiga, créanme, mire, después de las cifras que vemos, hay un impacto del aumento del IVA. El IVA es el impuesto más inequitativo de todos. Afecta el consumo, afecta a los que menos tienen, no a los que más Yo tienen. creo en el IVA diferenciado. Claro, sí. Sí, a ver, es una opción. Es una En opción. eso sí creo. Pero de que le pongas a un Mercedes-Benz el Sí, señor. 25% de IVA, que Mire, lo pague. Y coincido. Por ejemplo, ¿quién estaría en contra de que los servicios turísticos tengan menos IVA? Nadie, porque lo que va a hacer es que más ecuatorianos a la interna viajen por la nación, pero que más turistas internacionales vengan porque nos hacemos atractivos y competimos con países como Colombia, Perú, Costa Rica, que se están llevando todo el turismo ecuatoriano, porque el Ecuador es carísimo. Pero de esas cosas hay que discutir ya, pero no podemos seguir en discusiones fatuas entre el viejo Ecuador, el nuevo Ecuador, pero Jorge, y en lo de fondo, ¿qué discutimos? Ahí te detengo. Sí, no, encantado. Porque para cambiar esto, corrígeme si yo no he estado en política, he tenido un cargo por ahí en algún momento, pero he estado muy cerca de la gente que ha estado muy cerca. Y sabe mucho. Y he compartido con ellos, pero las decisiones tienen que venir, este tipo de decisiones, del Ejecutivo, diría no en complicidad, en complemento con el Legislativo, porque se necesita tener una filosofía de país, y lo que hace mucho tiempo, Jorge, y ojalá que ustedes que son jóvenes lo logren, yo ya no lo he logrado ver, es que se sienten en una mesa y digan, carajo, el plan país es este, pero nadie tiene la humildad de poder ceder, y ese es el mal de todos los políticos. No sé si haya por ahí una excepción. Allá iba. No es el mal de todos, sí es el mal de la mayoría. Y ahí es en donde comienzan los inconvenientes. Mira, yo siempre tenía una frase y decía, mientras el individualismo siga predominando en América Latina y el Ecuador, nunca vamos a salir adelante. Mientras no cambiemos la cultura del yoísmo, el primero yo, segundo yo, tercero yo, y no entendamos que el yo hay que cambiarlo por el todos, este país va a seguir fregado. Y se lo digo. Y pasa. Y lo que Ramiro dice, sucede. Te pasa que propones algo, y si a veces al gobierno le gusta, te bloquea la tuya para después proponerlo ellos. En vez de decir, ¿sabes qué? Está bien, voy a apoyar esto. Como muchos hemos ¿Sabes hecho qué? Y si en quieres que muchísimos sea casos. tuya, tómala, le cambiamos el membrete, pero ya. Permítame darle un ejemplo. Me pasó en la consulta. El que propone, y ustedes saben porque vine acá a hablar de eso varias veces, eliminar los beneficios penitenciarios para ciertos delitos y aumentar las sentencias, fui yo. ¿Quién lo boicotea la reforma fallida que se dio en su momento al COIP? El gobierno. Y después eso fue lo que cogieron y lo pusieron en la asamblea, que nos costó 64 millones, plata que se pudo haber utilizado para cosas que sí son necesarias. Nosotros salimos a apoyar la consulta porque dijimos, a ver, ya no importa quién haya propuesto esto, lo importante es que se haga, que los jueces tengan mejores herramientas para sentenciar con contundencia a los criminales.
Pero ese ejercicio de madurez, y por si acaso no nos pongo como ejemplo, porque también errores hemos cometido, ¿ya? Pero ese ejercicio de madurez, ojalá y lo pudiéramos replicar en distintos temas. Por ejemplo, a ver, pregunto yo, y vamos a otros temas que también son sensibles. Todos estamos de acuerdo con que tiene que haber una mayor inversión en la frontera para que la droga no ingrese. Uh-huh. Todos. Pregunto yo, ¿no le han hecho mantenimiento a los radares? No han colocado ningún radar nuevo para detectar a las narcoavionetas. Los escáneres que se prometieron, porque los prometieron todos los candidatos en fronteras, móviles y puertos, para detener a tiempo la droga y comenzar a complicar el negocio y que se vayan del Ecuador. Coincidían todos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. No hay ni los radares ni los escáneres. Dígame, ¿quién no coincide que tenemos que hacer un esfuerzo para en educación, invertir en educación de la primera infancia, que según todos los académicos es el dólar mejor invertido en el mundo, en el desarrollo intelectual, socioemocional y psicomotriz de nuestros niños de 0 a 6 años, fortaleciendo sus habilidades blandas y etcétera? Coincidimos todos. Pregunto yo, ¿por qué no se lo hace? Pregunto yo, escuche, ¿por qué si todos coincidimos que prevenir es mejor que reaccionar, no se invierte en salud preventiva? Yo tengo ya lista la creación de la ley de centros integrales de atención preventiva. ¿Para qué? Para que trabajen en prevención, atención temprana de enfermedades, pero también promoción de la salud física y mental, con equipos multidisciplinarios de médicos generales, enfermeros, nutricionistas, psicólogos que hagan exámenes, chequeos y vacunación masiva, pero también talleres de comida saludable, ejercicio físico y salud mental como manejo del estrés, depresión, etcétera. Coincidimos todos. ¿Por qué no se lo hace si sabemos que eso van a liberar cupos en el IES, en el Ministerio de Salud, y etcétera, y hacer mucho más eficiente lo que se invierte? Pregunto yo, si todos sabemos ya que los fármacos genéricos que se entregan en el sistema de salud ecuatoriano no los controla nadie, porque no hay laboratorios de bioequivalencia que te midan la respuesta del genérico con el fármaco original con la misma dosis, y sabemos que muchos laboratorios hacen la zapada de no ponerle el mismo principio activo, lo cual es gravísimo porque se juega con la vida de la gente. ¿Por qué no crear las unidades de bioequivalencia para que garanticemos que los ecuatorianos tengan medicina de calidad? Si coincidimos en eso, ¿por qué no se lo hace? Y ahí coincido con Ramiro. Porque si no se lo hace, y lo que Ramiro quiso decir es porque hay intereses particulares. Claro. Porque si esa plata se la invirtiera en eso, comenzáramos a cambiar las cosas. Pero no, estamos rogando que llegue a fin de mes para pagar a los acreedores internacionales, ahí ya está preparado. Entonces, hay cosas que hay que cambiar. Todos sabemos que el país necesita una reestructuración de la deuda, que no puede continuar así. Todos. Bueno, ¿por qué no se arma un equipo con los mejores técnicos, indistintamente del partido que sea, de la ideología que sea, liderados, por supuesto, por el Ejecutivo? Y planteamos una reestructuración de las deudas que permita que el Ecuador no caiga en default, que no incumpla sus compromisos internacionales, pero que quede liquidez para invertir en el desarrollo del pueblo ecuatoriano. Si estamos de acuerdo en esto, ¿por qué no se lo hace? En mi caso, yo estoy dispuesto a apoyar todo lo que acabo de decir, indistintamente si lo proponga mi partido o no. Lo hice en la consulta. A pesar de que mi propuesta fue boicoteada, apoyé la del gobierno que era la mía. ¿Por qué? Porque lo importante no es quién lo proponga, es que se haga. Jorge, te voy a dar una idea. Encantado. Ya la vengo conversando. Encantado, Ramiro. Hace tiempo, y esto lo hablé siquiera hace unos 20 años, 25 años con mi difunto amigo Pablo Concha, el economista, gran hombre. Gran economista, aparte. Y fue ministro de Gran, Finanzas. Muy buena persona también. Gran economista. Y decíamos, Ramiro, la única solución de este país en el tema económico es el presupuesto base cero. Claro que sí. Tirar abajo esa estructura corrupta del presupuesto en que ya está repartido y que el Ejecutivo está maniatado, ¿ya? Y que sea con rendición de cuentas, no aflojar dinero hasta que no te den las cuentas de cómo has gastado el dinero que te han dado. Eso y más. Mire,
usted y yo hemos venido conectados hoy día. Y no soy social cristiano. Pero no se necesita estar en una tienda para coincidir. Esto del presupuesto base cero, y mi equipo se ríe porque yo lo vengo hablando en entrevistas. Yeah. Porque mire, es la forma también de hacer más... Es que usted me escuchó. Puede ser. Yeah. Es la forma de hacer más eficiente las cosas. ¡Obvio! Primero, mire. Pero explíqueselo a la audiencia que es un presupuesto base cero. Y yo lo he visto. Voy a poner un ejemplo sencillito. El MIES tiene en su presupuesto 500 sillas de ruedas. ¿Sí o no? Sí, señor. Entregan 200, quedaron 300, pero el siguiente año vuelve a pedir 500 sillas de ruedas. En vez de pedir, si entre ellos entregaron 200, claro, o sea que más pido las otras y me ahorro lo otro. ¿Usted sabe cuánta plata se ahorrará el Estado ecuatoriano si es que en realidad se harían este tipo de cosas? ¿Sabe qué? Es que quita la mañosería del camino, pues la comisión por la compra. Pasa, pues. Porque yo le voy a contar lo que pasa. Yo he sido funcionario, lo he visto cómo lo han hecho. Mire, cuando llegan al último cuatrimestre y ven que no han ejecutado, se comienzan a gastar la plata en cualquier tontería. A desesperar. Exactamente, porque tienen que terminar para con una ejecución al menos del 80%. Claro, para que no le mochen y para que no le digan, oye, tú no has ejecutado nada. Entonces comienzan a gastar en cualquier, casi de una mala palabrota, en cualquier pendejada, en cualquier tontería. Pero iba a decir pendejada, ¿verdad? Sí, ya, pero en cambio, si usted hace presupuestación base cero, tiene una idea real de qué se necesita, hace eficiente el presupuesto general del Estado y esa plata queda libre para invertir en lo importante, claro. Para invertir en lo importante. Y esto no es nuevo, lo hacen las empresas más importantes del mundo. ¿Por qué no se lo puede hacer en el Ecuador? En el Estado. Claro que se lo puede hacer. Y ahí alcanza la plata, pues, Jorge. Y no solo eso, alcanza. Porque también el déficit baja, ese endeudamiento para cubrir el déficit baja totalmente. Entonces yo coincido al 100% en eso. Y les digo algo, y no se necesita ser social cristiano para coincidir en eso. Se necesita tener un poco de lógica y amar al Ecuador para coincidir en eso. Tú puedes ser de cualquier partido. Pero a ver, como concepto, porque Ramiro me dijo, vamos a hablar de conceptos. ¿Quién no está a favor de que sea eficiente el presupuesto para invertir en lo importante, que se reduzca el déficit, sincerar la economía y que el presupuesto sea una herramienta de desarrollo y no de gasto? El problema... Que hay más bandidos que gente decente. Mire, yo no voy a decir que hemos votado mal, porque esa es una decisión que los ecuatorianos hemos tomado y el pueblo ecuatoriano es sabio. Pero sí creo que hay que analizar mejor lo que estamos haciendo, porque como lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo bien, sin lugar a dudas. Yo solo te voy a poner un ejemplo, Jorge. Este año, el año pasado, en el mes de diciembre, la flota de transporte a nivel de Latinoamérica y quizás en el mundo se renovó en Santiago de Chile. Fíjate tú. Y la historia es esta. Primero firma el convenio Michelle Bachelet, de izquierda. Cuando asume Sebastián Piñera, de derecha, ¿sabes lo que hace él? Continuar con el proyecto. Hoy en día, Santiago y los chilenos y los santiaguinos se movilizan en la flota de transporte de primera generación y quizás la más moderna del planeta, incluso más nueva o sofisticada, si se quiere, que la misma Estados Unidos. Por Dios, ¿y por qué no lo podemos hacer acá? No nos vayamos tan lejos, porque Chile hace tiempo se convirtió en un buen ejemplo latinoamericano, hace tiempo. Perú, ejemplo. ¿Sí? Enrique, con una inestabilidad política brutal. Los presidentes se caen a cada rato. ¿Por qué llegan capitales de todas las partes del mundo y es el país que siempre más crece en Sudamérica, al menos en los últimos 5 años? Pregunto yo. ¿Por qué? Porque han decidido dejar las ideologías de un lado para continuar aquellas cosas que funcionan, con políticas públicas a mediano y largo plazo, que le den certeza, confianza y seguridad jurídica al sector empresarial nacional e internacional para invertir en su país. Es clarito, pero eso no pasa en el Ecuador, y Ramiro tiene razón, porque no hay un plan país. Esa es la realidad. Todo el mundo llega a esto sirve, esto no, cambio todo. Ojo, pasa en los municipios, pasa en las prefecturas, pasa en el ejecutivo. Porque está en el chip del que se sienta en el sector público. En todas partes, cuando mucho más fácil es sentarte, analizar las cosas y continuarlas. No, mire,
Yo le voy a contar una mala experiencia en ese sentido. Antes de yo irme de la DAS en el año 2022 para ser candidato a concejal, declaramos a Guayaquil territorio STEAM, con capacitación. ¿Territorio? STEAM, territorio de ciencias, arte, tecnología, matemáticas e ingeniería, con la capacitación de docentes, la incorporación de 100 laboratorios de robótica en colegios particulares populares, para que los niños que más lo necesitan tengan capacitación en matemáticas aplicadas, programación, mecatrónica, domótica, robótica, y puedan realmente tener los conocimientos para aspirar a tener mejores oportunidades en el futuro con salarios de renta media y renta media alta, es decir, buenos salarios, porque esos eran los conocimientos que están demandando en el mundo entero en los distintos mercados laborales. Llegó la nueva alcaldía y yo dije, a ver, esto no lo va a tocar, esto no lo van a tocar. Esto es uno de los proyectos más importantes que hay acá en materia educativa. Más bien, lo van a continuar. Ni siquiera costaba mucho. ¿Sabes lo que hicieron? Lo van a mejorar, digo. Lo cerraron. Lo cerraron. Entonces, tú te pones a ver ahí y dices, la verdad, no hay la concepción de un plan de lo que necesita la sociedad para salir adelante. No podía cerrar uno de los proyectos educativos más importantes. Después, si querían entregar tablets o no, es problema de ellos. Si querían entregar mochilas o no, es problema de ellos. Ellos ganaron en las urnas y deciden qué quieren hacer o no. Pero un proyecto que iba a servir para que los niños y jóvenes de las escuelas particulares, populares, tengan conocimientos que solo los puede tener un niño rico que estudia en San Borondón o en Los Ceibos. Entonces, ¿sabes qué? Es no entender lo que está pasando, no entender cómo se quiere caminar y peor a dónde se tiene que ir. Jorge, déjame detenernos un ratito. Tenemos a nuestro compañero Mauricio Salén, Encantado. que está en plataforma en el estudio internacional que tiene I99, que está monitoreando. Sí, tenemos un estudio internacional. En Washington. No, está ahorita en la Florida. En la Florida. En la semana de la transmisión de mando lo mandamos a Washington. Está que se nos comen los viáticos de la radio. No sé si los controles puede ponernos, por favor, a Mauricio para que pueda continuar la entrevista desde nuestra sede internacional. Bueno, todavía no está. Vea Jorge. Hay problemas técnicos. Hay problemas técnicos con el satélite, pero bueno, ahí estamos andando. Ve, Jorge, y termina siendo que conceptualmente, probablemente yo siento a todos los candidatos, y salvo uno que otro que no sabe lo que está diciendo, que esos hay algunos también, no estaríamos de acuerdo todos. Pero a la hora de sentarse en el poder, cuando el presidente Bucarán hablaba de los fantasmas, hablaba de esto, de la torpeza que rodea a Carondelet, a cualquiera que se sienta. Ha pasado a todos y a todos le ha pasado lo mismo. Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Mauricio. Por favor, tu micrófono, Mauricio. Buenos días. Mauricio, buenos días. Gusto saludarlos. El gusto es mío. Jorge, ¿cómo vas, Mauricio, hermano? ¿cómo Días. estás? Bien. Qué gusto tenerte en el panel del diálogo. Gracias. El día de hoy. Gracias. Y bueno, con inquietudes naturales previas a una elección que en pocos días se van a dar. Cuando uno ve el panorama electoral, ve que hay esta suerte, como hablábamos ayer en otro término, esta suerte de bailes que hacen previo a la campaña para poder captar votos. Y ese baile después se traslada a los organismos a los que llegan cuando comienzan a bailar de un partido a otro también. ¿Qué garantiza que los candidatos que el Partido Social Cristiano ha cogido, y que es muy probable, y hay que decirlo, que no tengan un gran número de asambleístas a nivel nacional como otros años? Puede ser, según lo que dicen obviamente estos estudios de los expertos, que cada vez y cuando fallan, pero en todo caso es lo que se percibe. ¿Qué van a hacer para que no sean cooptados por el poder de turno, que tú sabes que tienen capacidad de maniobra? Y de hecho hay 2 asambleístas, de lo que recuerdo, o un poco más, pero hay 2 asambleístas que vienen de su partido, que hoy están vistiendo la morada en vez de estar por el partido que les permitió llegar a la asamblea. En este aspecto, yo veo, por ejemplo, en algunas provincias, no quiero traer a colación ninguna especial para no herir ninguna susceptibilidad, pero veo algunas provincias candidatos que están haciendo campaña
con otro candidato a presidente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mauricio, la pregunta es buena, interesante y complicada. Voy a comenzar por el final. Yo sé de qué candidato me hablas cuando dices que están haciendo campaña por otro presidente y hablas de un candidato nuestro, en una provincia de la costa. Pero cuando se le consultó a él el porqué de aquello, y lo digo en palabras respetuosas, él supo contestar que eran varios grupos de apoyo los que estaban haciendo eso y que no era él, y que públicamente le iba a decir que no era él, que nosotros tenemos nuestro candidato y que esto lo estaban haciendo otros grupos que querían apoyar a un candidato, pero a él a la asamblea. Yo eso lo respeto. Eso uno. Dos, después, controlar las voluntades en la asamblea es complicado. Sin embargo, yo creo que el Partido Social Cristiano, sobre todo en este proceso, ha tenido mecanismos de selección que permiten que quienes vayan a llegar puedan seguir defendiendo la tesis que nosotros creemos que es necesaria para que el Ecuador salga adelante. Eso no significa, ojo, que la tesis que tenemos sea una tesis a rajatabla, porque en la vida, mira, a mí me ha sucedido que a veces tengo un argumento, converso con alguien que tiene otro y a veces el argumento de esa persona me convenció más que el mío. Eso es bueno, en la democracia es bueno. Los diálogos y las discrepancias son fundamentales para que una sociedad pueda funcionar bien, pero después controlar el código de la democracia no te da muchas herramientas más que una ley que se aprobó en la Asamblea, que es la ley No Más Camisetazos, que sanciona con 3 meses sin poder asistir al pleno a los asambleístas que se cambien. Y te digo algo, el que cambie la tesis con la que se comprometió con el pueblo ecuatoriano, yo creo que está bien que lo sancionen. No creo que tendría que haberlo hecho la Asamblea, porque ya en el Código de la Democracia te dice que son los organismos electorales el que puede sancionar a quien incumpla su plan de gobierno. Pero también ahí uno se pregunta a veces qué pasa cuando es el partido en quien cumple el compromiso que le hizo a la gente. Yo creo que hay que ser coherentes entre lo que se piensa, lo que se dice, lo que se siente y lo que se hace, entendiendo que no siempre vamos a coincidir en todo, pero al menos el diálogo debe entablarse en la mesa, comenzando por lo que coincidimos, para poner las cosas a funcionar y después ya tendremos tiempo de discrepar en aquello en lo que no coincidamos. Eso sí, siempre con respeto y con altura, que el respeto y la altura no significa no ser firmes. Uno puede tener sus argumentos firmes y debatir con respeto y con altura. Muy bien. Gracias, Jorge. Pero sí, efectivamente, a lo que me refería era justo a eso. Claro. Yo, por ejemplo, no soy de la idea de que todos tengan que monolíticamente siempre estar de acuerdo, incluso ni siquiera que voten en contra de sus propios principios, porque si algo atenta contra mis principios, correcto, y el partido decide, el partido que me auspició decide que así tiene que ser, y yo estoy convencido que así no tiene que ser, lo ético, lo normal, lo moral sería hacerme a un costado y dejar que el partido actúe como quiera, porque la mayoría, por no decir casi todos los que están ahí, han llegado porque están cobijados por un partido y por una estructura, no porque son guapos ni porque bailan bien, nada aparte, más. existe algo que se llama libertad de conciencia. A ver, a la interna uno tampoco coincide en todo. Yo no coincido en todo con mi partido. Coincido en un 70, 80% de las cosas, si no, no estaría acá. Hay temas en los que yo he dicho no estoy de acuerdo, lo he dicho a la interna, y cuando he tenido que votar, he votado de forma distinta. Y en eso el Partido Social Cristiano, sobre todo en esta asamblea, ha sido bastante ecuánime. Ahora, en lo que son conceptos de tesis que todos difundimos en campaña porque lo creemos, ahí sí no. Por ejemplo, el aumento del IVA. Hubiera sido ilógico que alguien se mantenga en la agrupación cuando no subir los impuestos es una de las tesis que el Partido Social Cristiano ha defendido a muerte y seguimos defendiéndola a muerte. Pero hay otras. Jorge, una pregunta, perdón que te interrumpa, sí, no, pero por ejemplo, favor. Por ejemplo, si ya a sabiendas de que hay un perfil que
dentro de sus cualidades está justamente no serle leal o serle fiel a los votantes que le permitieron llegar. Y a sabiendas de eso lo pongo. También hay que hacerme a culpa de los partidos políticos. De hecho, yo te digo, francamente, ustedes, por ejemplo, el Partido Social Cristiano tiene una candidata, y no voy a decir el nombre tampoco, pero tiene una candidata que en los últimos 5 años ha estado en 4 partidos y está puesta. Entonces, ¿qué se pueden esperar cuando esta candidata llegue a la asamblea? Oiga, con un plato de lentejas cambian de partido, pues, o sea, y ahí no podemos decir que es culpa del Código de la Democracia. Mauricio, yo coincido contigo y creo que los procesos internos son perfectibles. Una de las deudas enormes que tienen los partidos es fortalecer los procesos de democracia interna para que no suceda lo que tú estás diciendo ahorita, y la formación de cuadros. Eso es clave, pero yo coincido contigo, en eso no discrepamos. Por eso te digo, en los partidos uno coincide en la mayoría, no en todo. Ahora, coincido en lo profundo, en aquellas cosas que yo creo que son neurálgicas para que el Ecuador salga adelante. Y por eso estoy acá y defiendo la tesis que defiendo, y me has visto hacerlo de forma frontal en todos los medios de comunicación. Yo no soy... O sea que ese 20% que no coincide estaría también la forma de cómo se escogen a los candidatos. Correcto. Parte de en ciertos lugares, no en todos, porque tampoco, uno de los desafíos que tiene también las organizaciones es llevar justamente esa organización a los distintos territorios del Ecuador. No tienes la misma estructura en un lugar que la que tienes en otros. Entonces, si tú fortaleces la estructura y llevas la organización a todos lados de la misma forma y con la misma fuerza, también tienes muchas más oportunidades para elegir aquellos cuadros que crees que defienden la tesis con más fuerza y solvencia. Mauricio, gracias, Jorge. Gracias a ti. Y se nos quedan temas en el tintero, Mauricio, pero así es cuando el tiempo es corto y la conversación interesante. Gracias. Jorge, en la ley no más camisetazos, tienes que poner no más blusazos también, por un acaso. Muchas gracias por habernos... Gracias a ti, Ramiro. Gracias, comenzamos con humor, hay que terminar con humor, supuesto, ¿no te parece? Un saludo cordial para todos los seguidores de I99, que son muchísimos. Así es, muchas gracias, Diego. Tenemos que pagar el corte. No, en mención ya están cumplidas, Diego. Bueno, no sé la urgencia, pero en todo caso, ahí vamos. Mi querido Bolo, ¿sabe qué? Lo voy a invitar a comer a la central. Ya que quieren que le dé una mención, nos vamos a comer a la central después del corte. Qué bueno.